Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, les recuerdo que transmitimos desde la Riviera y el tema de hoy es acerca de la manipulación como un instrumento de la política, algo que es una constante en la actividad humana en general. Desde que nacemos hasta que morimos lo usamos de manera práctica, de manera natural, desde el niño que llora para obtener su comida hasta el adulto, hombre, mujer, que se hace pasar por víctima para tratar de manipular los sentimientos de su pareja, por mencionar algunos casos. Hoy vamos a verlo desde luego, lo que es particularmente desde la política, donde se hace una práctica de carácter tecnológico y científico para poder manipular la opinión pública, para poder sembrar ideas y emociones en la gente de tal manera que puedan actuar, reaccionar de acuerdo a lo que se está planteando por parte, ya sea de los gobiernos o de los partidos políticos en general, para darle un sentido u otro a no solo a las ideas, no solo a las emociones internas, sino a cómo se expresan y en qué sentido, por ejemplo, se puede inducir a votar a las personas en un proceso electoral. En cualquier parte del mundo se hace, no es tampoco algo así que digamos que sucede solamente en México, es un producto de la corrupción. El problema es que no se objetiviza, que la mayoría de las personas no están al tanto de cuáles son estas formas de hacerse y son sujetos blancos fáciles pues para estas personas que desean manipular a la sociedad. Entonces, sin importar el sistema económico, debe ser algo totalmente manejado desde el Estado como figura rectora o desde la iniciativa privada, y también puede ser por puras cuestiones políticas de izquierda o de derecha o incluso de cuestiones religiosas, como sucede en algunos países extremadamente, ya sea católicos o protestantes, si se refieren al cristianismo, o también desde el islamismo o del budismo incluso, que pues se dan también muchos casos, sobre todo en el lado asiático, en el este del mundo, si se ve desde, claro, desde América. Recientemente traemos a colación este tema porque se han estado difundiendo a través de diversos medios técnicas y estrategias de manipulación, tanto por parte de la derecha como de la izquierda en México. Incluso se ha manejado, lo manejamos nosotros aquí también, la posibilidad de que se estuviera instrumentando lo que se llama un golpe de Estado blando por parte del conservadurismo, como se ha utilizado en diversos países latinoamericanos, como se ha utilizado en Asia, en África, en el Oriente Medio, la famosa y reconocida mundialmente primavera árabe, que no fue otra cosa sino una manipulación a través de las redes sociales, o por ejemplo las elecciones en Estados Unidos o las recientes elecciones en nuestro país el año pasado. En ese sentido se están manejando las cosas. Por otro lado, la derecha está diciendo que lo que se pretende con por ejemplo, las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, pues sería de manipular y dominar la mente de los mexicanos y hacerlos favorables a la forma en que se está instrumentando el gobierno. Y de una u otra manera ambos tienen razón. De lo que se trata es de que usted, yo y cualquier ciudadano pueda discernir precisamente cuando se está tratando de una información que intenta manipularlo, de sembrar ideas, emociones legítimas o con una tendencia favorable aunque no haya elementos objetivos para esa emoción, esa toma de decisiones. Entonces de lo que se trata es de que podamos distinguirlos y tengamos los elementos para hacerlo. Vamos a tratar un caso concreto, pero antes de eso quisiera decirles que muchos utilizan incluso los números porque se supone que los números no mienten. Sobre esto, obviamente, es una
técnica de manipulación también, y ciertamente los números no mienten, pero quienes los utilizan sí. Y vamos a ver este caso que este viernes precisamente se está dando a la luz pública por parte de ambos, tanto de la izquierda como de la derecha. En muchos medios han reproducido una nota informativa en Reforma y otros medios, no nada más Reforma. Se dice que en el segundo trimestre del año Petróleos Mexicanos reportó una pérdida de 52.789 millones de pesos contra los 172 millones de pesos, del trimestre anterior. Les voy a leer el texto de Reforma para que ustedes tengan idea de cómo se maneja. Primero, diciendo que en el segundo trimestre, y lo repito, del año, Petróleos Mexicanos reportó una pérdida de 52.789 millones de pesos contra los 163.172 millones de pesos que perdió en el mismo periodo del año anterior, una diferencia de 110.383 millones de pesos. No se explica, no se da contexto, no se dice, y la cabeza solamente dice que se perdieron 53 mil millones de pesos aproximadamente. Y ciertamente hay una disminución, pero lo que realmente disminuye es la cantidad que se perdió. O sea, el año pasado se perdieron 162 mil millones de pesos aproximadamente y este año fueron solamente 52 mil millones. En ambos casos son pérdidas, pero manejarla en este solo sentido, sin dar el contexto, pues no le aclara a la gente realmente qué es lo que sucedió. Y la diferencia no es en contra, la diferencia es a favor. La diferencia o resta podría dar la idea de que es una pérdida terrible. En realidad es una recuperación bastante formidable para Pemex al ya no tener una pérdida tan excesiva de 163 mil o 162 mil millones de pesos y en cambio reducirla a 52 mil millones. Este es un asunto importante y que no debiera pasarse por alto. Y seguimos con la nota nuevamente. De acuerdo con el reporte financiero entregado a la Bolsa Mexicana de Valores por parte de Pemex, las ventas de la petrolera también cayeron aproximadamente 13.6%. Algunos lo redondean al 14%, al alza, podrían redondearlo a 13%, pero lo hacen al alza de acuerdo a algunas costumbres. Y pues el total de las ventas fueron de 376.648 millones de pesos contra los 436.174 millones del mismo periodo de 2018. El mismo periodo se refiere a abril-junio. En relación a la producción, Pemex reportó en el segundo trimestre del año 1.661.000 barriles diarios de crudo, el mismo nivel que se registró en el primer trimestre del año. Aquí no hace ya la comparación contra lo que se produjo en el mismo trimestre del año anterior. Y normalmente se cambia el parámetro precisamente porque no les resulta favorable, entre comillas, a la idea que quieren sembrar, que es la idea de que Pemex está mal, la idea de que está empeorando incluso y que tiene grandes pérdidas. A mayo de este año, la producción de la petrolera cerró en 1.663.000 barriles de petróleo crudo, lo cual, desde luego, es un incremento en relación al año anterior. Asimismo, dice el texto, la petrolera informó que se registra un avance significativo en la ejecución de los 20 nuevos desarrollos petroleros y aseguró que los primeros campos comenzarán a producir en el verano de 2019 con la incorporación mayor hacia el final de ese mismo año, es decir, de este 2019. Si se fijan, toda la estructura de la nota nos habla de cuestiones negativas a menos negativas hasta lo positivo hacia el final. Esta es una forma de manipular la información porque bien podría entrar con lo más positivo de la empresa, pero prefieren hacerlo por un lado, al menos que ellos creen o lo intentan hacer ver todavía peor, como algo negativo, cuando en realidad todo el informe está reflejando datos positivos para la paraestatal. Porque si usted pierde 100 y después solamente pierde 30, pues realmente está teniendo un saldo favorable, aunque sigue teniendo pérdidas, pero son mucho menores,
significativamente menores. Y si en lugar de seguir una tendencia a la baja por parte de la producción de Pemex, logra frenarla y la mantiene en un nivel determinado, eso es un signo positivo, porque la tendencia era seguir bajando la producción y estaríamos hablando de una catástrofe nacional, por lo menos en los ingresos petroleros. No ha sucedido así, se ha detenido y se tienen además signos positivos. Sí, por otro lado, lo más positivo, entre comillas, del informe que hace Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores, pues lo dejan hasta el final perdido, y es muy importante porque si ha venido cayendo y se logró detener y ahora se va a aumentar la producción a partir ya de este verano y hasta finales de este mismo año, pues es algo muy significativo, muy positivo para México, para todos los mexicanos y para la propia paraestatal. Pero pues obviamente la manipulación se da en los medios de comunicación a través de cifras y datos como les estoy mencionando. Por otro lado, la izquierda pues no canta mala ranchera. Uno de sus voceros a través de Twitter hace una publicación en donde dice otra nueva, 2 puntos. Se reduce la pérdida de @Pemex en aproximadamente 309% respecto de abril a junio de 2019. Y perdón, pero esto es absolutamente falso, es un error. Quiero pensar que fue un error, aunque pues obviamente no soy tan ingenuo. En cuanto a tomar la cifra final obtenida como base en lugar de la cifra absoluta que se tenían de pérdidas como la base tal como debe de ser para sacar ese porcentaje. ¿Por qué? Porque la base de la reducción es la pérdida inicial, que fue de 163,000. Déjenme ver el dato para dárselos exacto y no caer en imprecisiones. Dice, bueno, voy a leerles el tweet completo. Se reduce la pérdida de Pemex en aproximadamente 309% respecto de abril a junio de 2019 frente al mismo trimestre de 2018, de 163,172 millones de pesos a 52,789 millones de pesos. El caso es que esta reducción de 163,000 a 52,000 millones de pesos, pues resulta que no son 309% como lo dice el tuitero. La caída libre sí se está deteniendo, pero en realidad la reducción es de 64,72% y es fácil. Saque usted su calculadora, multiplique la cifra de 163,172 millones de pesos por el 64,72% y le va a dar la cifra de 52,000 millones de pesos. Esa es la reducción real. Pero bueno, entiendo que pudo haberse equivocado y que no trata de engañar, o tal vez sí. Pero lo importante es que usted sepa la realidad, que usted pueda confrontar esos datos, comprobarlos, haga sus cuentas y verá que en realidad un decremento menor al que dice el tuitero. No es necesario exagerar, y de hecho así les contesté en el tweet. Es un resultado muy positivo para México, es un buen informe, pero pues no es necesario manipular las cifras y tratar de engañar a la gente. Eso es todo por hoy. Les invito a que pasen un excelente fin de semana. Disfrútenlo, sean felices a pesar de estas manipulaciones de izquierda y de derecha. Lo importante es que usted pueda hacerse de un buen fin de semana, estar feliz con su familia y disfrutar de la vida. Y nos vemos, recuerde, el próximo lunes. Estamos en Facebook como Total Sapiens, en Twitter como Total-Sapiens y nuestra página web donde usted puede ver esta y otras informaciones es www.totalsapiens.com. Hasta la próxima.